Vamos a dar inicio a esta mesa 2, Perspectiva de la Pobreza 2015-2030. Bienvenidos todos y, como dicen, bienvenidos todas. Voy a presentar a quienes van a ser nuestros ponentes y nuestros comentaristas el día de hoy en este tema de la mesa. Como ponentes tenemos dos espléndidos profesionistas: Ileana Yashine, que es investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la UNAM, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestra en Política Comparada por la London School of Economics and Political Science y maestra en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su tesis doctoral recibió el segundo lugar del Premio Banamex de Economía 2012. También ha sido docente en el Colegio de México y el CIDE. Su más reciente libro, Oportunidades, Política Social y Movilidad Intergeneracional en México. Ha sido asesora y evaluadora de programas sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus áreas de especialización son Desarrollo y Política Social, Diseño y Evaluación de Programas Sociales, Desigualdad, Movilidad Social y Pobreza. Gracias, bienvenida. Delfino Vargas es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Tiene doctorado en Sociología en la Universidad Estatal de Iowa, grado de maestría en Sociología y en Estadística, ambos por la Universidad Estatal de Iowa, con énfasis en Metodología Estadística para la Investigación Social. Cuenta con una licenciatura en Matemáticas por la UNAM. Ha sido investigador en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad Estatal de Arizona y en México. Bienvenido, Delfino. Nuestros comentaristas, tenemos dos estupendos profesionistas también. Uno de ellos es Enrique Minor, que es licenciado en Economía de la UAM Iztapalapa. Realizó estudios de maestría y doctorado en Economía en el Colegio de México. Es director de medición de pobreza y seguimiento de indicadores en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, donde es responsable de los cálculos para la medición de la pobreza en México. Ha sido profesor de matemáticas en el CIDE, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional en el área de matemáticas, donde fue miembro fundador de la Academia Institucional de Matemáticas del mismo instituto. Es profesor del Departamento de Economía y de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Construyó en el Coneval el índice de rezago social a niveles estatal, municipal, localidad y de áreas geoestadísticas básicas, así como el índice de la tendencia laboral de la pobreza. Bienvenido, Enrique. Y además directo descendiente de un héroe nacional. Rosario Cárdenas es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, médica y demógrafa. Obtuvo la maestría en demografía por el Colegio de México y el doctorado en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Ha colaborado con diversas instituciones en la formación de recursos humanos en las áreas de salud y demografía. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver ustedes, se nos avecina un buen análisis sobre la perspectiva de la pobreza 2015-2030 en el marco de este diálogo nacional por un México social. Van a hacer uso de la palabra Ileana y Delfino y después parece ser que van a hacer un enroque, ¿verdad? Y van a tomar media hora entre ambos en su presentación. De manera que le doy el uso de la palabra a Ileana. El día de hoy vamos a presentar un trabajo que hemos realizado en un grupo de trabajo que integran Fernando Cortés, Sara Ochoa, Delfino y yo. Y bueno, en este caso Delfino y yo estamos a cargo de hacer la presentación de parte del grupo. Y el análisis se enmarca dentro de lo que ya se ha comentado, que es la elaboración por parte del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, del Informe de Desarrollo 2016, en el cual estamos haciendo una reflexión colectiva sobre cuáles son las perspectivas que tiene nuestro país de cumplir las metas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible.
En nuestro caso, lo que les vamos a presentar ahora es un ejercicio de análisis que realizamos respecto a una de las metas del primer objetivo de desarrollo sostenible, que está relacionado con la reducción de la pobreza, y que queremos analizar en qué medida podemos pensar que esta meta en particular, que vamos a explicar a continuación, puede cumplirse o no por parte de México en el lapso de los 3 lustros siguientes. A manera de antecedentes y antes de explicarles un poco más a detalle cuál es el análisis que realizamos, me gustaría dar algunos antecedentes. Como ustedes saben, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el primero de esos objetivos también abordaba el tema de reducción de la pobreza. Sin embargo, con metas e indicadores que eran mucho más acotados que los que tenemos ahora como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Pero vale la pena mencionar por lo menos el cumplimiento de digamos que los resultados en el cumplimiento de estas metas de desarrollo del milenio en el caso de México, porque son antecedentes importantes para la reflexión que nos ocupa ahora. Una de las cosas que es importante mencionar es que México cumplió con las metas y los indicadores propuestos en el marco de los ODM que se cerraron en 2015. En particular, menciono el cumplimiento de esta meta, que es la reducción a la mitad de la población en pobreza extrema, medida por ingresos y con una línea o umbral de ingresos específica, que es la línea que se utiliza más comúnmente a nivel internacional, que es de $1.25 al día, y que nos llevó de una incidencia de 9.4% en el 2000 en el país a una incidencia de 3.7% de pobreza extrema medido con este umbral de pobreza. Una de las reflexiones que nosotros hacemos como punto de partida de este análisis es que si bien este logro es loable, ¿no?, y es un logro importante en el caso de México, el umbral de pobreza que se utiliza para la medición de esta meta de los ODMs es un umbral bastante bajo que permitió de esa forma una reducción importante de la pobreza medida a partir de ese indicador. Pero que sin embargo, si nosotros observamos la evolución de la pobreza por ingresos a lo largo del tiempo, ¿no?, tenemos aquí, ustedes pueden ver la gráfica del 92 al 2014, que son las cifras más recientes, y medida a partir de las líneas oficiales que se utilizaron en el país para la medición de pobreza por ingresos hasta el 2008, lo que podemos observar es muy distinto a lo que observamos con el cumplimiento de la meta de los ODMs, y es básicamente, si comparamos los puntos de partida en el 92 con los de llegada en el 2014, lo que vemos es más bien una incidencia de la pobreza por ingresos que ha sido bastante estática, ¿no?, que permanece estática a pesar de las fluctuaciones que tuvo en algunos puntos de este periodo de tiempo. Entonces, nos muestra un escenario que es más preocupante, en el cual, medido a partir de las líneas oficiales que tuvimos de pobreza por ingresos, vemos que la pobreza en el país a lo largo de este periodo no se ha reducido, ¿no?, y nos plantea un problema de magnitud que es importante si vemos las cifras de incidencia que tenemos para estos indicadores en el 2014. Ahora, ¿qué nos plantea el primer objetivo de desarrollo sostenible en términos de reducción de la pobreza? Nos plantea, por un lado, metas específicas de reducción de la pobreza que tienen que ver principalmente con dos nociones de medición de la pobreza. La primera meta, la 1.1 que ustedes pueden ver aquí, se sigue refiriendo a ese mismo umbral de pobreza extrema de $1.25 al día, un umbral de pobreza por ingresos, y lo que se plantea aquí es ya la erradicación de la pobreza extrema medida a partir de ese indicador, ¿no? Esa es la meta que se estaría planteando para México y implicaría reducir de ese 3, no recuerdo exactamente cuánto por ciento que tuvimos en 2014 a cero, ¿no? Ese sería lo que se estaría planteando. Sin embargo, lo que nos pareció a nosotros como grupo de trabajo más interesante es la segunda meta relacionada con este objetivo, que es la de reducir al menos a la mitad la incidencia de la pobreza medida desde un enfoque multidimensional y de acuerdo, aquí se especifica, de acuerdo con las definiciones nacionales.
Entonces, esta segunda meta es la meta en la cual, sobre la cual nosotros concentramos el análisis, pero sin embargo me parece que es importante enmarcarla dentro del conjunto de metas que plantean una reducción de pobreza por ingresos, la reducción de pobreza multidimensional y una serie de metas también que tienen que ver con la aplicación tanto de modificaciones normativas como de políticas públicas específicas que permitan reducir la pobreza durante estos siguientes 3 lustros. Digamos que estas 2 primeras metas se tendrían que lograr a partir del cumplimiento de las siguientes metas que implican, por ejemplo, la ampliación del sistema de protección social, ¿no? La que implica la ampliación de la cobertura de los distintos bienes y servicios que otorga el Estado, el cumplimiento universal de derechos económicos y sociales, una reducción de la vulnerabilidad o por lo menos una protección de los hogares pobres y vulnerables ante los distintos choques externos, una inversión importante de recursos a través de políticas dirigidas a la reducción de la pobreza y modificaciones en el marco normativo. Entonces, digamos que este es el conjunto de metas que se plantean dentro del objetivo de reducción de la pobreza. Ahora, a partir de estos antecedentes, me gustaría comentarles cuál es la estructura de lo que les vamos a presentar el día de hoy, un poco cuál es nuestra lógica de análisis y de presentación. Lo que buscamos básicamente con este estudio es analizar la viabilidad del cumplimiento de la meta 1.2 del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso es analizar la viabilidad de que la pobreza multidimensional medida a partir de la metodología oficial que tenemos en México desde el 2008 se reduzca a la mitad. ¿Qué tan viable es que logremos eso en México de aquí a 2030? Para ello vamos a yo presentaré primero una breve descripción de lo que es la metodología de medición multidimensional de la pobreza, cuál ha sido la evolución de las cifras de pobreza medidas a partir de esta metodología en México. Después Delfino nos presentará cuál fue el modelo de análisis que utilizamos para construir escenarios de realización de la meta al 2030. Yo les presentaré más adelante, después de la presentación que hará Delfino, cuáles fueron los supuestos detrás de la construcción de estos escenarios y los resultados que obtuvimos a partir del análisis que llevamos a cabo y por último algunas reflexiones con base en los resultados que obtuvimos sobre la viabilidad del cumplimiento de esta meta. Aquí de manera general seguramente ustedes o la mayoría de ustedes estarían familiarizados con esta figura. Lo que nos muestra es de manera muy sintética algunas de las nociones básicas para comprender la metodología de medición multidimensional de la pobreza que generó el Coneval y que se utiliza en México para medir la pobreza a partir del 2008. Aquí lo que nos interesa para el propósito de lo que vamos a presentar hoy es destacar un par de cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que la medición multidimensional de la pobreza en México se basa en la intersección de 2 espacios de análisis. El primero de ellos, que tiene que ver con el enfoque de bienestar y que se materializa en el análisis del ingreso y a partir del cual se construyen 2 líneas o 2 umbrales de pobreza por ingreso, que es la línea de bienestar que tenemos aquí y la línea de bienestar mínimo, que es la que tenemos acá abajo. Por otro lado, tenemos el espacio de los derechos y que se mide a través de las carencias sociales que tiene la población vinculadas con 6 derechos que están normados a partir de la Ley General de Desarrollo Social: rezago educativo, salud, acceso a la salud, a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de la vivienda, espacios de calidad de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Entonces, digamos que es la conjunción de los espacios de bienestar o del ingreso y del espacio de derechos o carencias lo que nos permite identificar si una persona es pobre o no. Y tenemos aquí la identificación, digamos que de 2 grupos de pobreza. Unos que serían los que podríamos llamar pobres multidimensionales, que sería la unión de estos 2 conjuntos, aquellos que están por debajo de la línea de bienestar y que tienen una carencia o más, ¿no? No importa qué carencia sea, cualquiera de estas carencias, una o más, se requieren para que en su conjunción con el umbral de ingreso se identifique a un individuo como pobre.
Por otro lado, podemos identificar a los pobres extremos, que son quienes están por debajo de la línea de bienestar mínimo y tienen 3 o más carencias. Entonces, digamos que aquí algunos elementos que después Delfino retomará para poder plantear cómo elaboramos el enfoque de análisis para la construcción de los escenarios. Ahora, ¿qué ha pasado con la medición con la incidencia de la pobreza multidimensional en México del 2008 a la fecha? Lo que nos muestran las cifras que ha publicado el Coneval en los distintos años, bianualmente desde el 2008, es que en realidad no ha habido un cambio muy importante en la incidencia de pobreza multidimensional a lo largo del tiempo. Vemos que del 2008, con una incidencia del 44%, pasamos a 2014 a una incidencia mayor del 46%. Me voy a enfocar sobre todo en la incidencia de la pobreza y no pobreza extrema, porque tanto la meta como nuestro análisis se centra en este conjunto de hogares que se encuentran en pobreza. Entonces vemos que la evolución no ha tenido cambios muy importantes a lo largo del tiempo, y también es interesante e importante para nuestro análisis poder desagregar digamos, dentro de esa evolución de la pobreza multidimensional, cómo se mueven esos dos espacios analíticos de los cuales yo hablaba. Cómo se mueve el espacio de bienestar, es decir, la dimensión de los ingresos en el marco de la pobreza multidimensional, que eso es lo que vemos en esta gráfica, que en el caso de la línea de bienestar, aquella población que tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, vemos cómo hay una evolución en la cual esta incidencia va creciendo a lo largo del tiempo, principalmente como resultado de las crisis económicas que hemos tenido, el encarecimiento de los precios de los alimentos, de la caída del salario real de los hogares, ha tenido un efecto sobre todo muy importante en la dimensión del ingreso. Vemos, por otro lado, cómo han evolucionado las carencias, digamos que este espacio analítico de los derechos, y aquí vemos más heterogeneidad en la evolución de cada una de ellas. Tenemos carencias como es la de salud, que tiene una caída importante a lo largo de este periodo, y otras carencias como es seguridad social, por ejemplo, o la de alimentación, que es esta anaranjada, en la cual esa reducción que vemos en salud no se observa de la misma manera. Entonces aquí vemos más variabilidad, y en realidad hay que pensar que es la conjunción de las tendencias tanto de ingreso como de las carencias la que en su intersección nos permite identificar a aquellos que son pobres. Ahora paso la estafeta a Delfino para que nos explique el modelo de análisis. Gracias, Ceciliana. La forma como conceptualizamos el análisis de la pobreza y cómo construir los escenarios, que esa es la forma como vamos a responder a esta investigación, lo hicimos primero tomando en cuenta cómo definir la pobreza, tomando en cuenta pues, el ingreso de los hogares y el índice de vibración del cual ya estuvo hablando Ileana. Lo que vamos a hacer entonces, que la pobreza, que tiene ahí una tilde por ahí, está definida en función de esas dos variables, porque esas dos variables son las que están fundamentalmente identificando la pobreza, que se define por la intersección entre ingreso y carencias. Ese índice de carencias, lo vemos en esta lámina, está compuesto por una parte de la sumatoria de los valores, donde en este caso no hay una ponderación específica para las carencias, porque de acuerdo con el cumplimiento del enfoque de derechos, es simplemente la sumatoria de estas carencias, y hemos especificado aquí las 6 que están definidas por la definición de pobreza multidimensional. Las 6 carencias se están especificando arriba en la lámina. Entonces, la pobreza incluye, está en función de estas dos variables de ingreso, ingreso y carencias. Y con estas dos variables podemos construir la incidencia, o sea, de esa manera se calcula y se puede definir los cuadritos que ya había definido la doctora Ileana hace un momento, donde veíamos en uno de los cuadros cuál era la zona de pobreza, que es la intersección de los dos, ingresos y carencias. Enseguida, lo que vamos a hacer en esta parte del modelo es estimar
Porque nuestro compromiso en este trabajo, lo que queremos hacer es construir escenarios para estimar la pobreza, en qué forma lo podemos hacer. Dado que la variable de respuesta es dicotómica, es binaria, 0-1, lo que proponemos nosotros es utilizar un modelo logístico. Para ello, definimos entonces una función que considere al ingreso y que considere también, está en función de las carencias. Pero las carencias ahora, en esta parte del análisis, se conceptualiza como un puntaje factorial, y después, si me da tiempo, voy a especificar cómo se hace esa parte del puntaje factorial. Porque el puntaje factorial, ahí nada más se dice F, es una combinación lineal de todas las carencias que refleja la estructura de correlación entre ellas. Porque si metiéramos en este modelo, en la parte derecha, las carencias, yo creo que tendríamos problemas que en econometría conocemos como colinealidad. Y entonces tendríamos un problema de identificación del modelo. Muchos de los problemas econométricos, para su información, están relacionados con la identificación. Y lo que queremos salvar es esa parte, poder identificar adecuadamente un puntaje factorial que nos permita concretizar en un solo puntaje todas las carencias. Y de esa manera evitamos dos problemas. Uno, el efecto de la colinealidad que podrían representar las carencias, y dos, la identificación del modelo, que sería más fácil porque quitamos el efecto de colinealidad. Esa parte la hacemos, esa construcción, la parte que hacemos en la parte derecha de esta expresión, y hemos denotado como P asterisco como el logaritmo de los momios. Y de esa forma podemos denotar como P asterisco una regresión logística en este caso. Y entonces vamos a usar ahora los datos de la ENIG del año del 2008, 2010, 2012 y 2014 para hacer el ajuste de estos modelos. Utilizamos todas las bases y de manera individual se han calculado estos puntajes factoriales. De tal manera que para el iésimo individuo en esta base de datos existe un puntaje asociado para ese individuo, y por lo tanto podemos construir un modelo que va a involucrar a los 4 años de medición. Podríamos haberlo hecho modelo por modelo, año por año. Decidimos utilizar una estrategia en la que metamos a todos los años en un solo modelo, porque sí podemos hacerlo, y después con variables dicotómicas de año 1, año 2, año 3 y año 4, vamos a generar los submodelos utilizando un modelo general. Este es el modelo general. El modelo general contiene entonces T1, T2, T3. ¿Por qué 3? Porque el cuarto año es el año de referencia. Y ese no se puede incluir porque tendría problemas de identificación otra vez el modelo. Entonces, en vez de poner 4 años, restamos 1, quitamos 1, ponemos 3, y la omisión de estos 3 identifica el cuarto. O sea, de hecho están los 4 años, solo que tiene que utilizarse esta estrategia de utilizar variables DOMI para los años que están ahí. Por eso se dice 3, beta I, TI, de I igual a 1 hasta 3, donde Y vendría siendo el ingreso, donde F es los puntajes factoriales que representan a las carencias, y después tenemos FT, que es la interacción entre los puntajes factoriales y el tiempo. Les digo, la otra estrategia hubiera sido analizar año con año, el año 1, el año 2, 3 y el 4, pero por separado. Pero es mucho más fácil incorporarlos en un solo modelo. Y de ahí recuperar los 4 años. Eso fue lo que hicimos. Con este modelo, al ajustarlos, los estimadores que nos arrojaron fueron estos que ustedes observan. Nuevamente, observarán nada más T1, T2 y T3. Les repito que el cuarto año es la referencia. Está representado por beta, la constante. Entonces, si nosotros ponemos aquí en esta tabla, por ejemplo, la condición 0, 0, 0 para T1, T2, T3, entonces estaríamos borrando mentalmente de esta tabla los 3 primeros renglones. Si seguimos con esa lógica de 0, 0, 0, tendría que borrar los 3 últimos renglones que dice FT1, FT2, FT3, y mentalmente ahora borramos esos últimos 3 renglones, y los únicos que nos queda es la constante, el ingreso y los puntajes, ¿sí o no?
No va a haber examen al final, ¿eh? Entonces, lo que tendríamos ya con este ejemplo que yo acabo de dar es el año basal, el año T1, que no aparece ahí, digo el T0, que no aparece ahí. Procedo con la misma lógica y ahora utilizo el 100 para el siguiente año. Y entonces aparecería en tal condición el primer renglón de esa columna, a ver si aquí lo prendo de aquí. Ahí está, el primer renglón aparecería, después aparecería estos dos términos que siempre van a aparecer, y después aparecería FT1 y el resto es 00. Y la constante. Y ya tengo el siguiente año. Y así prosigo para los otros años. Ahora 001 y ahora 001 al final. Y ya tengo todos los años. Entonces, este modelo conjunta hace un ajuste completo. Pero lo que deben observar, y lo que nosotros observamos, porque hicimos un modelo previo antes que este, observamos que el ingreso no varió. El ingreso se mantuvo constante, a pesar de que pusimos las interacciones con el tiempo. Eso nos da idea de lo que está pasando en la actualidad también, ¿no? El ingreso no cambia con el tiempo. Para efectos de modelado, entonces decidimos quitar las interacciones porque eran prácticamente lo mismo y era no significativo. Entonces dijimos, bueno, pues no tiene sentido conservar esa interacción del tiempo con el ingreso y por eso le llamamos a este modelo reducido. Bueno, con esa lógica, aquí tienen ya los modelos estimados, con esa lógica de haber cortado con el 000, con el 100, etcétera. Y entonces, de esa forma, tenemos ya los 4 años identificados. Observarán entonces que beta 0 identifica la constante, que beta 1 y beta 2 identifican a uno de los puntajes factoriales, y ahí los ven también. Beta 1 identifica el ingreso, que se mantiene constante. ¿Lo ven? Menos 0,003. Está en logaritmos, por eso aparece de esa manera. Y beta 2 está representando la variación de los puntajes factoriales. Y también, por el otro lado, estamos metiendo el ingreso. Y F representa los puntajes factoriales de ese año. El promedio ponderado de ese año. Y por lo tanto, Pegorro nos está indicando la probabilidad modelada con el modelo logístico. Entonces, el modelo logístico nos proporciona esas probabilidades que las traducimos después a incidencias de pobreza. Repetimos este escenario del 2008, 2010, 2012 y 2014 para poder mostrar cómo es la progresión, porque esto nos va a dar idea de cómo modelar entonces los escenarios del 2030. Pero aquí entramos al área de las esferas de cristal. Es decir, cómo hacer la predicción, pues predicción, postulamos nosotros que es un poco difícil hacer esa parte. No tenemos la información suficiente para hacer predicciones, pero otra estrategia para reemplazar esa parte de las predicciones es construir escenarios. Y nos postulamos cómo hacer esos escenarios, y esos escenarios van a postularse de alguna forma bajo ciertos supuestos que Ileana nos va a presentar. Parece el juego de las sillas. Bueno, básicamente para la construcción de escenarios nosotros teníamos que estimar valores tanto para los coeficientes, para la constante y el coeficiente de los puntajes factoriales, por un lado, como para las yes y el puntaje factorial, para poder tener una estimación de la incidencia de la pobreza a 2030. Entonces, básicamente, a partir de lo que Delfino comentó, lo que realizamos fue, por un lado, la estimación de esos coeficientes mediante una extrapolación con un modelo logarítmico de los coeficientes a 2030, y por otro lado, la estimación de los valores del ingreso y de las carencias que son, digamos, la base para la construcción del puntaje factorial,
los estimamos con base en algunos supuestos, que son los que aquí se enuncian, que son supuestos que están detrás del planteamiento de estos 3 escenarios que ustedes pueden ver aquí y que se basan principalmente en distintas combinaciones de política económica y de política social, ¿no? Básicamente lo que estamos planteando nosotros es que distintas políticas económicas y sociales van a generar resultados diferentes de ingreso y de carencias sociales que de esa manera incidirán de forma distinta en la incidencia de la pobreza. El primer escenario que planteamos es el que nosotros denominamos como tendencial y que es en un escenario en el que básicamente no pasa nada diferente a lo que ha pasado en los últimos años. Digamos que la evolución de la política económica y de la política social sigue el curso que ha tenido hasta la fecha y por tanto no vemos tampoco modificaciones importantes en los ingresos de los hogares y las carencias más allá de las que se observan con las tendencias que vimos en las gráficas anteriores que yo les presenté. Un segundo escenario que nosotros le denominamos tendencial con estabilidad se basa en el supuesto de que prevalece un contexto económico de estabilidad, es decir, no sucede ninguna crisis económica de aquí al 2030, un supuesto ambicioso, pero bueno, es un supuesto con el que trabajamos, y se mantiene la política social observada en los años previos. Entonces, digamos que hay un cambio en la evolución económica en la medida en que no hay crisis, pero la política social sigue siendo la misma. Eso nos llevaría a un mayor crecimiento económico que en el escenario anterior, y un mayor crecimiento de los ingresos en comparación con el anterior escenario, pero en términos de las carencias seguiría más o menos la misma evolución, con excepción quizá de la carencia de alimentación que está muy ligada al ingreso de los hogares. Y un último escenario que nos planteamos es un escenario optimista, y yo diría muy optimista, en el cual los supuestos que están detrás es que no solo hay estabilidad, o sea que hay ausencia de crisis, sino hay una mayor tasa de crecimiento económico a la que hemos observado en los últimos años, así como una política social más activa que la que hemos tenido. Y eso nos genera un mayor crecimiento económico, un mayor crecimiento de los ingresos de los hogares y una reducción al mínimo factible. Nosotros establecimos un mínimo que consideramos que podía ser factible en las carencias sociales. Entonces, digamos que estos son los supuestos detrás de nuestros distintos escenarios y lo que obtenemos como resultado es lo que observa aquí. Aquí tenemos en las distintas columnas la estimación de las betas para cada uno de los 3 escenarios, una estimación del ingreso promedio para cada uno de estos 3 escenarios con los supuestos planteados, una estimación del puntaje factorial a partir de las carencias sociales en cada uno de los escenarios, la probabilidad promedio de ser pobre en cada escenario y la incidencia que se estaría estimando. Entonces, lo que observamos aquí es que hay un rango de incidencia entre estos 3 escenarios, que es un rango bastante amplio, que en los primeros 2 escenarios, en el tendencial, la pobreza multidimensional estaría creciendo a un nivel de 66.7%, un escenario tendencial con estabilidad, o sea, sin crisis económica, permitiría una reducción de la pobreza a alrededor del 32%, que si bien es una reducción importante, no logra cumplir la meta de reducción a la mitad de la pobreza multidimensional que se plantea en los ODS, y en el escenario optimista tendríamos pues una reducción de la pobreza a un mínimo, ¿no?, de 5%, muy importante, pero para lo cual se necesitarían otro tipo de políticas económicas y sociales distintas a las que tenemos ahora. Ahora, ¿cuáles son algunas de las reflexiones de este ejercicio? Como decía Delfino, lo que presentamos no es una predicción de qué es lo que va a pasar, sino una construcción de escenarios con base en algunos supuestos que nos dan una idea de cómo se podrían mover las cifras de pobreza bajo distintos tipos de políticas económicas y sociales. ¿Qué lecciones nos arroja esto? 1. El cumplimiento de la meta 1.2 que estamos analizando depende del tipo de políticas que se instrumenten y su efecto sobre el ingreso y las carencias sociales. Para cumplir esta meta se requiere modificar la tendencia que se ha seguido desde 2008, como vemos el escenario tendencial, lo que nos llevaría es a un incremento de la pobreza multidimensional. Esto implica un llamado de formular las políticas públicas vigentes hacia políticas económicas y sociales de corte más redistributivo,
En el caso de políticas económicas, por ejemplo, un contexto económico con estabilidad, se ve necesario, como vimos en la comparación de los distintos escenarios, se requiere más crecimiento, mejores empleos y una recuperación importante del ingreso laboral. Como hemos visto en las distintas gráficas que mostramos, esa reducción del ingreso de los hogares es lo que está de manera muy importante detrás del crecimiento de la pobreza multidimensional. En términos de la política fiscal, es necesario plantear políticas que permitan una mayor recaudación, una estructura redistributiva tanto en la recaudación como en el gasto, y mayor gasto productivo y social. Y en el ámbito de las políticas sociales, y esto va muy ligado con, si se recuerdan, con algunas de las metas del ODS 1, se requiere la universalización de los derechos sociales, el ejercicio universal de estos derechos sociales, mediante la ampliación de la cobertura de salud, seguridad social, la expansión de la oferta educativa, sobre todo en los niveles más altos, donde todavía no hay una universalización, mejora en las condiciones de vivienda y servicios sociales, que son las distintas dimensiones asociadas a las carencias. Entonces, básicamente la reflexión final que nosotros hacemos a partir de este ejercicio analítico es que la meta que analizamos en relación con la reducción de la pobreza multidimensional es una meta bastante ambiciosa para México si consideramos cómo ha evolucionado la pobreza multidimensional en los últimos años y consideramos el tipo de políticas económicas y sociales que hemos tenido y los resultados tanto en el ámbito económico y social que estas políticas han generado. Y por ello, si es que el país realmente está comprometido con el logro de esta meta, va a ser necesario replantear las políticas que se van a necesitar en el país para reducir la pobreza desde este enfoque multidimensional. Y hasta aquí dejaríamos la presentación y bueno, estamos en espera de los comentarios y de sus preguntas con la idea de poder enriquecer este trabajo para la publicación del informe. Muchas gracias. Además, agradezco el apego al tiempo, lo que indica un control del problema. Antes de pasar el micrófono a Enrique Minor, que es uno de nuestros dos comentaristas, adelanto que al término de la presentación de los comentarios de él y de Rosario Cárdenas, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y están circulando, pueden ser circular si ustedes quieren, papeletas para que puedan hacer